y decirle: la tierra, la tierra. Oh, La tierra clama, llama, llama. una vez más. Queremos ver a Jesús descender. La tierra clama a ti, la tierra. Clama. Oh, tú nos responderás, Señor. La tierra clama, llama, Llama una vez más. Queremos ver a Jesús descender. La tierra, la tierra. Clama. Clama hoy. La tierra clama, llama, llama una vez más. Queremos ver. Queremos ver a Jesús descender. Dios me está mostrando en ese momento. Estoy teniendo una visión de parte del Señor. Hay corazones que Dios va a comenzar a hacer algo en los próximos días. En tu hogar, en tu familia, en tu vida. Hay corazones que están clamando desde su interior. Están clamando a Dios. Y Dios va a sorprender. Prepárate, prepárate, porque en los próximos días Dios va a inquietarte una vez más. Hay alguien aquí de apellido Lara, me muestra Dios. Alguien de apellido Lara. Lara, levanta tus manos. Prepárate, dice el Señor, por lo que yo voy a traer en este tiempo. Voy a comenzar a arrancar todo, a quitar todo lo que a mí no me agrada, pero voy a formar en ti mi carácter, dice Dios. El mes de septiembre me pone el Señor. El mes de septiembre, este mes de septiembre, día 23. Día 23 de septiembre, Dios me muestra que vas a recibir un regalo de parte del cielo, de parte del cielo. Él va a firmar algo en tu vida, Lara, porque ese fue el día que a Dios le plació escogerte. Levante sus manos al Señor, dígale: aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Trae tu gloria en medio de nosotros. Solo queremos darte gloria a ti. Es un nombre sin igual. Como tú no hay nadie, Dios. Oh, la tierra clama. Oh, la tierra clama, llama, llama una vez más. Queremos ver a Jesús descender. Hoy declaramos que una vez más vamos a ver a Jesús obrar en nuestras familias. Hoy declaramos que vamos a ver a Jesús obrar en medio de nuestras casas, en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestros hijos. Hoy declaramos una vez más que el Señor obrará a favor nuestro, porque todo lo que Él prometió, todo lo que Él dijo que haría, fiel es, dice su palabra, para cumplir y para terminar la obra que Él ha iniciado en tu vida. Nada está terminado, te dice Dios. Aún hay vida y hay esperanza. Prepárate, prepárate, prepárate. Nada está terminado.
nada está terminado. Él sigue poniendo su mano sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. El Señor Él es en medio de nosotros, de nuestra iglesia. Él es quien recibe gloria, honra y honor. A Él levantamos nuestras manos en esta hora. A Él le damos exaltación, al que hizo los cielos y la tierra, aquel que le puso límite a los mares, aquel que separó las cosas. A Él le damos gloria, a Él le damos exaltación. Creemos firmemente que Él tiene lo mejor para nuestras vidas, y en esta hora confiamos en lo que Él está haciendo. Confiamos en sus promesas y en su palabra. Queremos darte gracias, Señor, y prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, Dios, para lo que tú tienes a nuestras vidas. Y declaramos, Señor, que lo mejor está llegando a nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué les parece si continuamos en este río de adoración y nos ponemos en manos de Dios? Padre, te necesitamos. Necesitamos de ti, necesitamos oír tu voz. Sabemos que lo mejor está por venir, que tú quieres, Señor, ensanchar nuestras vidas, que tú quieres engrandecer tu nombre a través de nosotros, y te pedimos que sea tu palabra la que nos guíe. Esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetre en lo más profundo de nuestro ser y nos permita ver la vida como tú la ves. Estamos en ti, Espíritu Santo, toma el control de esta reunión, y que cada palabra, Señor, que salga de mi boca sea para gloria tuya, y que cada hermano, cada hermana mía que están aquí puedan ser edificados a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares. Qué privilegio, qué honor estar aquí delante de Dios y de ustedes. Gracias por ese privilegio. Y el pastor nos ha estado hablando en estas semanas acerca de las áreas que hacen que nuestra alma esté dañada, que esté abatida, y cómo podemos ir hacia una sanidad, ¿sí? La sanidad interior, la sanidad de nuestras emociones, la sanidad del alma es un proceso que vamos a llevar toda la vida. Y las últimas 2 semanas el pastor ha estado hablando de la amargura, y no se podía hablar de la amargura sin tocar el tema de la ofensa, ¿verdad? Porque las ofensas producen estados de ánimo difíciles, estados de ánimo amargos. Y hoy tengo el privilegio de compartir acerca de la ofensa, porque nos dieron una embarradita de cómo la ofensa trasmina nuestra vida. Y hay un pensamiento con el que quiero iniciar, y dice, para los que están tomando nota, la forma en que respondemos a las ofensas determina cuál será nuestro futuro. Y si lo están anotando, me encantaría que lo pudieran anotar. La forma en que respondemos a la ofensa determina cuál será nuestro futuro. Este pensamiento me hizo estudiar y escudriñar mucho acerca del tema, porque dije, qué increíble es esto. En el momento en que yo me siento ofendido, en el momento en que yo me sienta ofendida, y la manera en que responda a esa ofensa va a determinar lo que viene para mi vida. Y si lo mejor de mi vida está por venir, sin duda alguna, entonces tengo que trabajar en cómo reacciono ante la ofensa, ¿verdad? Ok, y me gustaría que leyéramos Génesis capítulo 37, versículo 48, por favor. Génesis capítulo 37, versículo 48.
¿Me pueden ayudar en la pantalla si son tan amables? Bueno, el capítulo de 37 de Génesis, yo sé que muchos ya conocemos la historia, nos narra acerca de la vida de José al lado de sus hermanos, ¿sí? José, un muchachito, un jovencito que tiene la fortuna o el infortunio, todo depende de cómo lo veamos, de ser el hijo predilecto del papá por ser el hijo de la mujer que él amaba, ¿sí? Y desde que nace el papá le da un trato especial y esto provoca que sus hermanos le empiecen a tener envidia, se empiecen a enojar con él y empiecen a ofenderlo, ¿sí? Aunado a esto, las características de personalidad de José hacía que todavía eso se incrementara más fuerte en contra de él. Así que desde muy joven, desde muy pequeño, cada vez que el papá lo mandaba a llevarle algo a sus hermanos, a ver cómo estaban sus hermanos lo menospreciaban. Y no hay cosa que duela más a un ser humano que el menosprecio, ¿sí? El menosprecio nos lastima, nos duele, nos hiere y nos hiere mucho. Pero si es de la gente cercana a nosotros, nos duele más. Entonces este muchachito empieza a crecer con eso, ¿sí? Y llegó un momento en que no solamente se conformaron con ofender y menospreciar a su hermano, sino que conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Ok. Creo que si alguien sabe en la Biblia de ser ofendido, es José. Pero a mí me resulta increíble la manera en que José trabaja con la ofensa. Y el pastor ya tocaba a José desde las predicaciones pasadas, porque de verdad que hay muchos hombres y mujeres que sufrieron ofensas, pero las de él son muy, muy claras, porque cuando José es vendido como esclavo, su hermano mayor, teniendo miedo de lo que es matar a su propio hermano, trata de apaciguar la ira de los otros 10 hermanos y dicen, espérense, no lo vamos a matar, vamos a dejarlo en una cisterna, ¿verdad? Se la estoy parafraseando para no leer todo el pasaje. Pero cuando Rubén se va, que es el hermano mayor, los otros hermanos deciden venderlo como esclavo. Y José era el hijo de una promesa. José era el hijo predilecto para ocupar el lugar de su papá, que su papá era un hombre de renombre, era un hombre poderoso, era un hombre rico. Así que José tenía, entre comillas, garantizada su vida y una vida buena, una vida estable, una mujer a su lado que lo amara, que lo respetara, hijos de renombre. Tenía un futuro grandioso. Y digan conmigo, José, un hombre de futuro grandioso. Ok, y llegan sus hermanos y le arrebatan ese futuro. Ante los ojos de él, su hermano es arrebatado. Sus hermanos le arrebatan ese futuro, porque cuando lo venden como esclavo, no solamente lo alejan de su padre, le quitan toda posibilidad de vivir una vida normal. Ya no, sino de renombre, por lo menos una vida normal, porque un esclavo no tiene derecho a nada. Porque un esclavo, si se llega a enamorar y se llega a casar, su esposa va a ser esclava y sus hijos van a ser esclavos. Es decir, acababan de destruir no solo su vida, sino la vida de su descendencia. Toda posibilidad de lograr algo increíble y maravilloso en la vida de José estaba siendo quitado con sus hermanos. Así que creo que era peor lo que hicieron que matarlo, porque lo habían vendido como esclavo. Así que si alguien sabe de ofensas, es José. Pero la historia no acaba ahí. Llega como esclavo y lo compra un general y lo pone en su casa a limpiar su casa. Y por las características de personalidad de José y porque José temía y amaba a Dios y Dios estaba con él, dice la Biblia que José llega a ocupar lugares, un lugar especial en ese lugar. No lo hizo en un día, ni en dos, ni en tres, tardó años para colocarse como la persona de confianza del general.
al que él servía como esclavo. Y estando ahí, la mujer de su jefe o la mujer de este general quiere acostarse con él. Y él, teniendo temor a Dios y siendo un hombre leal y fiel, huye de esto y por esto lo meten a la cárcel. O sea que si estaba mal, porque era el esclavo de una familia, ahora estaba peor. La cárcel no es como las cárceles de ahorita, ¿verdad? Era un lugar oscuro, tenebroso, donde solo los mantenían con pan y agua. Y si le iba mal a los presos nativos, o sea, a los egipcios, le iba mucho peor a los presos que no pertenecían a ese pueblo. Y estando en la cárcel, imagínense toda la historia que les vengo contando, dicen los estudiosos de la palabra que se desarrolló aproximadamente en 20 años, ¿ok? Y estando en la cárcel, yo me pregunto, y hoy les hago la pregunta, ¿qué no habrá dicho José? ¿Dios se olvidó de mí? A ver, ayúdenme, ¿qué más habrá dicho? ¿Dios no me quiere? ¿Qué más? Por favor, ayúdenme. ¿Qué pensaríamos? ¿Será que José se empezaba a amargar? ¿Será que José se sentía ofendido? ¿Qué creen? ¿Qué pensamientos, qué creen pasaba por su cabeza? Que no era justo lo que estaba pasando, porque por temer a Dios ahora estaba en medio de una situación imperdonable. Y digan conmigo imperdonable. ¿Ok? ¿Por qué tomo a José como ejemplo? Porque al paso de los años, José llega a ocupar el segundo lugar más importante de la nación más poderosa de ese entonces, ¿sí? Que es el segundo del faraón, y cuando se encuentra con sus hermanos, los hermanos que lo vendieron, y sus hermanos dicen, perdónanos porque te vendimos, él da una respuesta que me impresiona. No se preocupen, Dios usó lo que ustedes hicieron, era parte del plan de Dios para que yo hoy pueda traer salvación a un pueblo. Y ahí quiero empezar hoy. ¿Cómo Dios usa las cosas más difíciles e imperdonables para su propósito? Cuando yo empiezo a ver que todo lo que he vivido tiene un propósito y un plan, la ofensa ya no es tan grave, ¿sí? Y lo vemos en este hombre. Es capaz de sobreponerse a las ofensas más difíciles que un ser humano pueda pasar, porque yo quiero que veamos la connotación de un esclavo. Un esclavo no era libre ni dueño de nada, ni siquiera de su propio cuerpo, ¿verdad? Vemos que él pasa por acosos sexuales, vemos que él pasa por lo denigran, vemos que… Es más, estando en la cárcel, él trata de agarrarse de alguien para salir de ahí y le dicen, acuérdense de mí cuando salgan de aquí. ¿Y se acordaron de él? No. Entonces vemos rechazo, vemos menosprecio, vemos muchas cosas que él ha vivido y aún así puede contestar así. ¿Quieren saber el secreto de José para no arraigar la ofensa? Bueno, vamos a leer Mateo 24 del 10 al 13. ¿Qué dice la Biblia acerca de estos tiempos en los que vivimos? Porque los tiempos de José eran unos y estos tiempos son otros. Y dice, Mateo 24 del 10 al 13, que por causa de la maldad que se iba a incrementar en esta época, mucha gente iba a endurecerse y alejarse de Dios. O sea, si había gente mala y los hermanos de José eran malos en la época de José, en esta época dice la Biblia que muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Adelante. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si José le había pasado mal en un lugar donde no había tanta maldad, ahora imagínense cómo nos está yendo en esta época, porque yo creo que ya estamos llegando a esta etapa de lo que dice la palabra, ¿verdad?
Así que, digan conmigo, vivo en una época donde la ofensa se da todos los días. Ahora, ¿cuántos hemos sido ofendidos gravemente a lo largo de nuestra vida? Ay, yo pensé que era la única. Gracias. Muchas gracias por compartirme esto. ¿Creen que nuestras ofensas están a la altura de José? ¿Por encima de lo que vivió José? Levanten la mano. Unos cuantos. Ok. Bueno. Pero dice la Biblia que esto va a ser una constante. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para mantenerme libre de la ofensa? Bueno, para empezar tengo que entender que la palabra ofensa significa tropiezo, ¿sí? Viene del griego escandalizo, que significa colocar una trampa en el camino. ¿Y saben que la ofensa es la trampa favorita de Satanás para destruir nuestro futuro? ¿Se acuerdan que empezamos diciendo un pensamiento? Que como respondamos a la ofensa es lo que va a determinar nuestro futuro. José, no es que Dios trazó un plan del punto A al punto B y que José estaba exento y que no se podía salir de él por nada en el mundo. No, José pudo decidir salirse de ese plan tomando la ofensa como parte de su vida, amargarse y llenarse de rencor, de odio y desesperación. O pudo tomar esa ofensa, esa trampa como parte del plan de Dios. ¿Y cómo sabemos que José la tomó como parte del plan de Dios? No solo por lo que dijo, sino por lo que hizo. Porque estando en casa de Potifar, un hombre amargado no colabora. Un hombre amargado, un esclavo no camina la segunda milla si no lo obligas. Un esclavo no cuida los intereses de nadie. Un esclavo solo hace lo que se le pide. Un esclavo no es fiel. Un esclavo no tiene convicciones porque ha perdido su identidad. Y yo les pregunto, ¿será que Potifar lo puso al frente de su casa porque tenía estas características? No, para yo poner al frente de mi casa a alguien cuando yo no estoy, tiene que tener ciertas características, ¿o no? ¿Qué características tendría que tener una persona que se quede en mi lugar cuando yo salga? Mínimo, que practique los valores que yo practico. Mínimo, si soy cristiana, que tenga el temor a Dios como yo lo tengo. ¿Sí me explicó? Entonces, si José pudo llegar a un lugar de honor siendo un esclavo, es porque nunca actuó como esclavo. Y la ofensa es una trampa que nos esclaviza. Si alguien me puede ayudar con el aire, estoy sudando desesperadamente, ¿sí? Es una trampa que nos esclaviza. ¿Cómo me puedo dar cuenta que estoy ofendido, que estoy ofendida? Porque actúo como esclavo. Porque cuando se pide algo, empezamos a buscarle los bemoles. Claro, lo está pidiendo por esto, pero hubiera sido esto. Sí, yo iría, pero los demás, ¿por qué no van? Y empiezo a sacar todo lo que traigo cargado porque me siento ofendido. Y me siento ofendido porque me han menospreciado, porque me han dañado, porque me han tocado, porque me han rechazado. ¿Sí? Y entonces mi mentalidad es una mentalidad de esclavo. Aún cuando José entra a la cárcel, vemos que aún ahí permanece en integridad en cuanto a su manera de ver la vida a través de los ojos de la fe, a través de Dios. ¿Por qué? Porque vemos a un José que está dispuesto a ayudar. Un esclavo no ayuda. Un esclavo no confraterniza con la gente. Un esclavo se aísla, se encierra en su caparazón, ¿sí? Hace una concha para que ya nadie lo lastime. Y entonces yo digo, ya sufrí demasiado, ya no puedo más. Y me hago, ¿han visto las cochinillas estas que las tocas y se hacen así? O solamente yo conozco esos insectos, ¿sí va? Que las tocas y ¡prum!
Así, ahí me doy cuenta que estoy ofendido porque ya no quiero confraternizar con nadie. ¿Y cómo vemos que él estaba creyéndole al Señor? Porque en la cárcel dice que colaboraba tanto que lo pusieron a cargo ¿de quién? De los presos. Y no solo eso, cuando en su celda cayeron 2 presos importantes, eso quiere decir que a José lo habían puesto en una celda con ciertos privilegios, porque le pusieron a 2 presos muy importantes, al copero y al panadero del rey. O sea, no a cualquier gato, ¿sí me explico? Gente, no podías poner a quien estaba tan cerca del rey con gente de mala muerte, porque podía soltar los secretos del rey. Tenían que ponerlo en un lugar especial a estas personas, y ahí estaba José. Y tanto es esto que cuando ellos tienen un sueño, y dice la Biblia que José los ve afligidos, se acerca y les dice: ¿qué les pasa? ¿En qué les puedo ayudar? Una persona ofendida no busca ayudar a nadie porque siente que todo mundo le debe algo. Así que no es que José sanó sus heridas porque fue el segundo de Faraón. José en todo este trayecto entendió que estaba en medio de una trampa mortal. Digan conmigo, la ofensa es una trampa mortal que puede destruir mi futuro. ¿Sí? Dice en 2 de Timoteo 3:2 que en estos tiempos se levantarán hombres que solo se amen a sí mismos y que menosprecien a los demás. Estamos en un tiempo donde la ofensa es parte de la cultura, donde nos dicen primero yo, después yo, al final el yo, y si queda algo más, yo. Y una persona que está centrada en sí misma no está dispuesta a ayudar, a avanzar, a hacer avanzar o a cuidar a los demás. Así que muy fácilmente ofende a la gente que está a su alrededor. Por eso yo empecé preguntando, ¿cuántos hemos sido ofendidos gravemente? Porque yo sé que muchos hemos estado o estamos en medio de ofensas. ¿Ok? Ahora, solo tiene el poder de ofendernos a quien hemos dotado de importancia. ¿Qué es esto? Yo les decía en otra ocasión, si la vecina de aquí enfrente sale y me insulta porque me estacioné mal, pues voy a decir, chispas, creo que me estacioné mal, pero no me voy a ofender. ¿Sí me explicó? Pero si mi papá, mi mamá, mi hermano, mi pastor, alguien significativo para mí me insulta, ¿qué va a pasar? Ahí sí corro el riesgo de sentirme dañado o ofendido porque lo hizo alguien cercano a mí. Pero además tengo que entender que la gente más propensa a producir ofensas sobre mi vida es la más cercana. ¿Sí? Es todos o el 90% de nosotros, por lo menos el 90% de nosotros, las personas que más nos han ofendido tienen que ver con nuestro núcleo familiar. Y es que, Cintia, tú no conoces lo que hizo mi padre conmigo, tú no conoces lo que hizo mi abuelo o mi abuela conmigo, tú no conoces lo que hizo alguna persona cercana a mí. Las personas que tenían que cuidarme, protegerme y amarme son las que se encargaron de destruirme. Y eso me tiene muy ofendido. Si soy un adulto, es que tú no sabes lo que mi esposo o mi esposa ha hecho conmigo, ¿sí? Porque mientras más cercana es la persona, corro el riesgo de que la ofensa sea más grande o más grave. ¿Ok? Ahora, las ofensas pueden ser reales o no. Díganme, o sea, ¿cómo? Sí. Resulta que yo voy caminando y veo a Tere parada en la puerta, pero yo no sé que Tere trae 1000 cosas en la cabeza y si me vio no estaba pensando en mí, estaba pensando en las 10,000 cosas y paso cerca de ella y no me saluda. Digan conmigo, eso nada más pasa entre Tere y Cintia, lo demás es pura, no es verdad, ¿verdad? Entonces no me saluda Tere y yo, como ya vengo dañada y con la ofensa no la sé manejar y no sé qué hacer,
¿para qué se le ocurrió a Tere no saludarme, no? O sea, ya salgo por esa puerta y voy diciendo, ¿qué le pasa? ¿Ya se le subió? ¿Cómo es la favorita del pastor? ¿Cómo es la preferida de la pastora? Ya ni saluda y empiezo fum, 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 a hacer que el hámster trabaje, pero en contra mía. Yo les pregunto, ¿esto es una ofensa real? No. ¿Por qué? Porque ni idea tengo por qué Tere no me saludó, pero yo decidí sentirme ofendida. Vamos a poner el mismo ejemplo. Yo voy saliendo, Tere se me queda viendo feo y me dice, me caes tan mal, aléjate de mí. Pobre Tere, no es cierto, nunca lo va a hacer Tere, pero es que está frente a mí, entonces ¿para qué? ¿No? Ahora, yo empiezo a decir, ¿pero qué le hice? ¿Por qué me habló así? Y eso, ¿por qué se porta así conmigo? ¿Y eso que es la favorita del pastor? Sí. ¿Eso es una ofensa real o no es una ofensa real? Sí. Pero lo cierto es que en ambas versiones, ¿quién se terminó sintiendo ofendido? Yo. ¿Ok? Ahora, todo esto depende de qué tan centrado estoy en mí mismo. O sea, que la ofensa tiene mucho que ver con estar centrado en mí. Y digan conmigo, ouch. ¿A qué voy? Levánteme la mano, ¿cuántos tienen por lo menos 6 meses de cristianos? Por lo menos 6 meses, levánteme la mano. A ver, bájenla. Levanten la mano todos los nuevos creyentes que hay en este lugar que tienen de 6 meses o menos de conocer a Cristo. Levanten la mano. Ah, caray, entonces levánteme la mano los que tienen más de 6 meses de conocer de Cristo, pero levántenla. ¿O se avergüenzan del evangelio? Ok, el 90%, si no es que el 99% de los que estamos aquí, conocemos de Cristo. ¿Ven? Y dice la Biblia que ya no vivo yo en mí, ahora vivo ¿en quién? En Cristo. Y si vivo en Cristo, vivo en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios, ¿verdad? Así que si Tere, ¿te puedo seguir agarrando de encargo? Dice Tere que aguanta. Si Tere me llegara a insultar, ¿a quién está insultando? Si dice la Biblia que ahora ya no vivo yo, que ahora vive Cristo en mí, ¿a quién está insultando? Entonces, yo en lugar de sentirme ofendida, digo, híjolas, voy a orar por Teresita. Ha de estar muy enojada para haber expresado eso, ¿verdad? Es decir, ¿qué hago con la ofensa? Pasa de largo porque entiendo que ya no se trata de mí. Pero cuando yo vivo centrado en mí, en cuánto he sufrido, en cómo ha pasado mi vida, todo se vuelve personal. Y quiero que anoten esto, mientras más tomo las cosas personales, más ofendido me siento. Y si nos empezamos a dar cuenta, tal vez hoy yo no les voy a decir punto número 1, punto número 2, punto número 3 para no sentirse ofendido, no. Si nos empezamos a dar cuenta, la ofensa tiene más que ver en cómo yo la interpreto que en lo que hacen los demás. Cintia, pero estás poniendo ejemplos muy triviales, ¿sí? Y si fui abusada de una manera grotesca, sea física, emocional, sexual o verbalmente, ¿a poco voy a hacer como que no pasó nada? Empecé diciendo que cuando entendemos que Dios tiene un plan y un propósito, aún ese tipo de ofensas pueden ser perdonadas y pueden salir de nuestra vida, ¿sí? Cuando el enemigo nos zarandea, y yo siempre tenemos que tener presente esto, el enemigo va a zarandearnos a través de personas. ¿A quién se le ha presentado el diablo tal cual y diciéndole, hoy voy a destruir tu vida? Díganme a quién. Pues a nadie, ¿verdad? Nos morimos ahí del impacto, ¿ok? ¿Cómo me va a tratar de destruir el diablo? A través de lo que hacen las personas.
Y cuando el diablo trata de destruirme, es porque quiere destruir el plan de Dios sobre mi vida. Cada vez que yo sufro una ofensa, que es una de las trampas predilectas de Satanás, ponernos ofensas o piedras de tropiezo en el camino, está tratando de destruir mi futuro. Está tratando de destruir los planes de Dios para mi vida. Yo voy a decidir si esa ofensa va a perdurar toda la vida, o un mes, o un año, o más, o voy a decidir desechar la ofensa y seguir los planes de Dios. Hay cosas que son de alto impacto, que no son fáciles de digerir de un momento para otro, ¿sí? En una ocasión escuchaba de una persona que era golpeada hasta dejarla ensangrentada, y por las personas que la tenían que cuidar. Esas son ofensas de alto impacto. Y es verdad que lastiman, hieren y destruyen, pero ¿cuántos años vas a acarrear eso? Ya tienes 40 años y sigues recordando lo que te sucedió a los 8. O sea, llevas 40 años cargando la ofensa. Se te ha olvidado que fue parte y sigue siendo parte de un plan. Dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios, todas, incluyendo las ofensas, todas las cosas, las utiliza para el bien de nosotros. Y eso que viví no fue bonito, no fue increíble, no fue padre, marcó mi vida, pero no la va a determinar. Porque una cosa es que algo marque mi vida y otra cosa es que la determine. Y que lo que determina mi vida es lo que yo permito que se quede. Y habrá cosas que me cueste una semana procesar, pero habrá cosas que me cueste un año procesar. Pero si ya pasaste 15 años, 20 años y sigues tratando de procesarlo y sigo tratando de procesarlo, es porque yo he decidido abrazar la ofensa. Es porque yo estoy decidiendo mantenerme en donde yo quiero estar. ¿Saben? Hay beneficios de la ofensa. Digan, ah, caray. Sí, hay beneficios de la ofensa. Porque cuando yo me presento como ofendido, soy la víctima. Y cuando soy la víctima, quito responsabilidades. Me quito responsabilidades y le doy mis responsabilidades a alguien más. Y a veces me conviene permanecer ofendido. Escuché a una persona decir, a veces me tengo que vestir de ofensa para que me dejen de hacer lo que no me gusta, ¿verdad? Y está bien de vez en cuando vestirte de ofendido para que los otros entiendan que no está bien lo que estás haciendo. Pero de eso, a cobijarte con la ofensa y mantenerte en una actitud de víctima, eso es lo que va a trastornar tu vida. No la de los demás, la tuya. Porque ¿cuántos años, y quiero que pienses en esta pregunta, ¿cuántos años llevas cargando esa ofensa o esas ofensas? ¿Cuántos años llevas recordando esas ofensas? Pero es que tú no sabes, me hicieron esto y yo era un niño indefenso. Tú no sabes, le confié a mi esposo, a mi esposa, todo lo que yo era y luego me traicionó. Tú no sabes, mis pastores, los que tenían que ser mis guías espirituales, hicieron esto y seguimos abrazando la ofensa. ¿Sí? Porque me conviene. Porque esa posición de víctima, esa posición de, ay, tengan piedad de mí, ayúdenme. Ayúdenme, dice Sid, ¿no? El de la era de hielo. Ayúdenme. Veo muchas caricaturas, tengo 2 hijos chiquitos. ¿Sí? Esa posición a veces es muy cómoda. No es rica, no es padre, no me va a dar futuro, pero me acomoda. Porque estoy a merced de que los demás hagan algo por mí. ¿Y saben por qué abrazamos la ofensa? Porque me rehúso a tomar la responsabilidad de crecer. Porque crecer duele. Y crecer requiere compromiso. Y crecer
requiere responsabilidad. Y a veces no quiero abrazar eso, porque no quiero aprender a negarme a mí mismo para poder crecer. Y la Biblia dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y niéguese a sí mismo y sígame, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, las palabras del Señor Jesús siempre fueron así: deja de verte a ti y empieza a verme a mí, porque yo sé los planes que tengo para ti. Y esos todos no lo sabemos, que son planes de y no de, para un futuro mucho más superior del que nosotros pensamos. Pero mientras siga abrazando la ofensa, estoy invalidando cada palabra que Dios está profetizando sobre mi vida. A mí me encanta escuchar a Carlos, yo soy fan de Carlos. Cada vez que Carlos dice, siento de parte de Dios, ay, yo estoy ahí, ¿no? Y cuando dice, Dios dice que te va a dar, Dios dice que te prepares, Dios… ¡Ah! Pero ¿saben qué? Se escucha padrísimo cuando te lo dice personalmente por tu nombre. Pero la palabra más viva y eficaz, la palabra profética más segura, ¿dónde está? En la Biblia. Y el Señor nos dice, levántate porque es tu obligación. Levántate porque un largo camino te resta. Porque los planes que yo tengo para ti es ensancharte, es crecer, es avanzar, es redirigirte, es caminar. Pero cuando abrazo la ofensa, agarro todos esos planes y los tiro a la basura. Un cristiano ofendido recibe vida, pero debido al apapacho que hace de la ofensa, no puede compartir esa vida y no puede caminar en esa vida, aunque Dios ya se la dio. Así que hoy estamos en dos, dice la Biblia en Deuteronomio 30, decide hoy, y di conmigo, decide hoy. ¿Para dónde vas a andar? ¿Para la vida o para la muerte? Y casi siempre pensamos que eso tiene que ver con rebeldía y pecado, pero a veces cuando no queremos sanar, cuando no queremos trabajar por sanar lo que traemos cargando, estamos decidiendo por la muerte. Entonces decide hoy qué vas a hacer, ¿sí? Dice Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Qué va a ser más fuerte para ti? ¿La ofensa o los planes de Dios para tu vida? ¿La ofensa o lo que dice su palabra? ¿A quién le voy a creer más? ¿A lo que el diablo quiso poner en medio de mi camino para destruir mi propósito, para destruir mi futuro, para destruir mi llamado? ¿O a lo que me hicieron? Cintia, es que se escucha muy fácil, pero es bien difícil, y lo entiendo, porque cuando nos sentimos heridos, construimos muros o fortalezas alrededor de nuestras vidas para evitar que nos sigan dañando. Y por eso puse el ejemplo de la cochinita, ¿no? La tocas y, o no sé cómo le llaman, yo le llamo cochinilla, ¿está bien? ¿Sí? Que la tocas y se hace así chiquitita, se enrolla, porque ella no quiere ser dañada, ¿sí? Y entiendo que mucho tiempo hemos utilizado esta estrategia para evitar ser dañados. La pregunta es, ¿de verdad evitamos ser dañados? Yo me acuerdo, en mis años mozos, siendo una adolescente un poquito rebelde, cosita de nada, que cuando retaba a mi mamá, pobrecita de mi madre, cuando yo la retaba y ella me decía, haz esto, no lo voy a hacer, oblígame así. Ustedes son bien buena onda, yo era una adolescente rebeldona, oblígame. Y con la cara de, ándale, oblígame, a ver si puedes, porque además ya estaba de su estatura, ¿no? Oblígame. Y mi mamá empezaba a tratar de obligarme a hacer lo que ella quería que yo hiciera, y yo como un palo. Y podía romperme un palo de escoba encima, y yo como un palo. Pero cuando mi mamá desistía y se iba, yo me iba quebrada al baño a llorar. Ante ella no, pero en lo privado, en lo oculto, me quebraba más a mí retar a mi mamá que lo que yo le hacía a ella, ¿sí?
¿Cuántas veces esa postura, esa armadura, esa fortaleza que ponemos delante de los demás, haciendo como que nada pasa, nos daña más a nosotros que lo que según nos protege? ¿Y acaso no estamos cansados de esas murallas? ¿Acaso no estamos cansados de esos ladrillos que no son muy pesados? Es verdad, en teoría nos protegen o nos protegieron un tiempo, pero ahora nos ahogan. Ahora esa ofensa que tanto hemos abrazado nos está destruyendo. Y es tiempo de salir. Dice 2 de Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Aprendimos a través, es 2 de Corintios 10, 4 y 5. Ahorita vamos a ir desglosando este pasaje. Aprendimos a través de lo que vimos en casa cómo reaccionar ante la ofensa, cómo protegernos del daño. Se dice que los niños pequeños ven 2, 3, 5, 10 y hasta 50 veces una caricatura o un programa de televisión porque están aprendiendo cómo reaccionar ante ciertas situaciones, ¿sí? Por eso la vuelven a ver y la vuelven a ver y la vuelven a ver. Y si la caricatura enseña que cuando alguien te asusta tienes que salir corriendo, ¿qué crees que va a hacer él más adelante? Pues va a salir corriendo. Así que si nos modelaron en casa que cuando nos ofenden tenemos que portarnos como hierro y hacer como que nada pasaba, ¿qué creen que hacemos ahora? Pero esas son armaduras carnales, porque las armas de nuestra milicia no son sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No me contestes ni me levantes la mano, pero lo primero que tengo que hacer para poder salir del ciclo o del círculo de la ofensa es entender, ¿sí?, que tengo una fortaleza con respecto a este tema y que creo que tengo la razón de sentirme y saberme ofendida, de sentirme y saberme ofendido y no quiero salir de ahí, porque creo que tengo la razón y esto es una fortaleza dentro de mí, ¿sí? Pero dice aquí, dice su palabra que derribemos todo argumento y toda altivez que se levanta en contra ¿de quién? Del conocimiento de Dios. O sea que la única manera que yo tengo de derribar todo esto que abrazo en cuanto a la ofensa es entendiendo qué dice Dios en su palabra. Y la Biblia dice cosas muy difíciles, pero si no las ponemos en práctica nunca vamos a entender cómo se hace, que si nos dan en una mejilla, ¿verdad que todos nos lo sabemos? ¿Sí? Y que si nos piden caminar una milla, y vuelvo a José. José, ¿qué hacía? Si le pedían que caminara una milla, caminaba 3. Y si le daban en una mejilla, ponía la otra y después ponía la espalda. Y él no tenía el Espíritu Santo como lo tenemos ahora nosotros, pero él aprendió a no abrazar la ofensa, ¿sí? Dice que llevemos todo pensamiento cautivo, ¿a qué? Y saben que es bien difícil esto. Y uno de mis pasajes favoritos cuando yo toco este texto es el siguiente: en todo lo bueno, a ver, el que se lo sepa, repítalo conmigo, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, si hay algo de virtud en esto, en ello pensar. O sea que cuando el diablo quiere venir y decirme, Cintia, ¿te acuerdas lo que te hicieron? Cintia, ¿te acuerdas todo lo que has vivido? Y ahora vienen con carita de yo no fui. En lugar de estar viendo todo eso, empiezo a ver todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo... Ok, pero fíjate que si no hubiera pasado esa temporada en mi vida, si no hubiera pasado este hecho, si no hubiera pasado este proceso, yo no estuviera hoy
viviendo la vida que estoy viviendo. La Biblia dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y si aprendió es porque no era obediente, ¿no? Pero él aprendió obediencia. ¿Tú qué has aprendido con el proceso que has vivido? Porque si la ofensa no te ha enseñado nada, si la ofensa no me ha enseñado nada, entonces de balde he sido ofendido. Entonces voy a seguir ahí muchos años más. Esa ofensa algo me dejó, algo me enseñó, porque por lo que padecí he aprendido a ser más tolerante, más amable, más respetuosa, más cautelosa, más, ¿sí me explicó? ¿Qué he aprendido a través de la ofensa? Entonces, cuando nosotros abrigamos la ofensa como parte de nuestra vida, no podemos ver ni siquiera la condición en la que estamos. No podemos ver nuestras propias fallas, ¿sí? No podemos ver de qué se trata la vida. Y yo quiero ir terminando con una historia que me encantó. Se las voy a leer porque no me la sé. Dice, hay una antigua parábola que se aplica a esta situación, la ofensa, ¿verdad? En la época en que los primeros colonos se mudaban al oeste de los Estados Unidos, un hombre sabio se encontraba de pie en una colina en las afueras de una ciudad que recién estaba construyéndose. A medida que los colonos llegaban del este, la primera persona que encontraban antes de entrar a la nueva ciudad era este hombre. Ansiosamente, todos le preguntaban cómo era ese lugar. Él les respondía con una pregunta: ¿cómo era la gente de la ciudad de donde usted viene, de la ciudad de donde usted salió? Algunos decían, la ciudad de la que venimos era malvada, la gente era maleducada y chismosa y se aprovechaba de los inocentes. Esta ciudad estaba llena de mentirosos y ladrones. Entonces el sabio les explicaba, esta ciudad es igual a la que ustedes acaban de dejar. Ellos le agradecían por haberles ahorrado tener que pasar de nuevo por el mismo problema del cual se acababan de alejar y seguían su camino hacia otra ciudad. En cierta ocasión, llegó otro grupo de colonos y le formuló la misma pregunta este hombre. Ellos respondieron, esta ciudad de donde venimos era hermosa, teníamos muchos amigos amados ahí, todos se preocupaban por los demás, nunca había escasez de nada, porque todos cuidábamos de todos, y si alguien tenía un proyecto importante, la comunidad entera se reunía para ayudarlo. Fue una decisión muy difícil y dura dejar ese lugar, pero nos motivó la idea de abrir camino para las nuevas generaciones y establecernos como pioneros. El anciano sabio les dijo, exactamente lo mismo que tú acabas de dejar, es el tipo de ciudad que se está formando aquí. Y ellos respondieron, increíblemente, estamos contentos de haber encontrado un buen lugar para vivir. ¿Por qué les quise leer esta historia? Porque la ofensa determina cómo calibramos nuestra vida. Si en nuestra vida hay amargura, si en nuestra vida hay dolor, si en nuestra vida hay desesperanza, si en nuestra vida hay una historia difícil, una historia quebrada y no queremos pasar por alto la ofensa, que ya el pastor nos dio la semana pasada todos los puntos para poder salir de la ofensa, ¿se acuerdan? Y si no, los vamos a volver a estudiar. Entonces, cuando yo veo todo y lo filtro todo a través de esto, así va a ser mi vida, así va a ser mi matrimonio, así van a ser mis hijos. Si tengo una vida llena de ofensa y desesperanza, eso es lo que voy a producir. Ofensas y desesperanzas. ¿Por qué una persona ofende a otra? Porque ha sido ofendido. ¿Por qué una persona daña a otra? Porque ha sido dañado. Y si para yo entender el por qué sucedió esto conmigo necesito explicaciones, entonces no he aprendido que Dios tiene cuidado de mí y estoy falto de fe
Hay una película cristiana que se llama La Cabaña. Y en esta película, si algunos la han podido ver, a un hombre malvado le roba a su pequeña, a su niña pequeña, y hace con ella 1000 cosas y luego la mata. Y él tiene que perdonar esta ofensa tan grave y se da cuenta que en medio de eso Dios tiene el control, ¿sí? Ahora, pueden decir, pero esto es una película de Hollywood. No, la Biblia dice que el Señor vino y murió por ti y por mí y llevó nuestras ofensas, nuestros pecados en su lomo, porque Él conoce cómo somos, conoce nuestra condición y sabe que nos destruimos unos a otros porque estamos dañados. Pero ¿quién de nosotros va a dar el primer paso para salir de ese círculo? Porque este círculo nos absorbe, este círculo nos destruye, la ofensa nos transgrede todos los días. ¿Quién está dispuesto a poner la otra mejilla? Es muy difícil hacerlo y es muy difícil empezar a ponerlo en práctica, pero es más difícil vivir cargando cada día ofensas y más ofensas y más ofensas. Es más difícil hacerlo. Una persona que no puede perdonar la ofensa comúnmente no tiene planes de vida. Comúnmente. Es decir, Cintia, pero yo soy una persona productiva, trabajo, tengo una licenciatura, sí, pero su plan de vida solo se concreta en eso, no puede ver más allá. Una persona ofendida tiene mucho trabajo y carece mucho o tiene muchos problemas de autoestima y de identidad, porque sigue abrazando la ofensa. Y aunque entre los demás todo está perfecto y todo está bien, ¿saben? Vivir de apariencias cansa y cansa mucho, ¿sí? No hay mejor regalo que nos podamos dar que vivir una vida transparente. Y si vivimos perdonando y deshaciéndonos de la ofensa, nuestra vida cada vez va a ser más transparente porque ya no tengo nada de qué esconderme, ya no tengo nada que ocultar, ¿sí? Yo decido si camino el camino conforme a lo que Dios me ha marcado, si elijo la vida o decido seguir caminando hacia una muerte lenta, porque la ofensa es como un cáncer, y un cáncer que va carcomiendo poco a poco y que infecta no solo mis células, sino las células de las personas que viven a mi alrededor. Y yo quiero que leamos Hechos 24:16 para terminar el día de hoy. Hechos 24:16 dice: y por esto procuro, digan conmigo, procuro tener siempre una conciencia sin ante Dios y ante los hombres. Esto se puede interpretar de dos maneras. Yo trato de no ofender a nadie, pero también si alguien me ofende, trato de estar libre de esa ofensa, ¿sí? Pero dice procuro, porque saben, aprender a vivir inofendibles, y que se escucha bien fácil y bien rápido. Ay, yo soy inofendible, todo el mundo lo dice, ¿verdad? Yo soy inofendible, pero ¿cuántas veces realmente conocemos gente inofendible? ¿Sí? Si todos parecemos jarrito de ¿qué? ¿De Tlaquepaque? ¿Así se dice? ¿Cómo es el jarrito de Tlaquepaque? A ver si se la saben. ¿Cómo es? Feo y sentido, ¿no? Entonces, todos parecemos jarrito de Tlaquepaque. Nada más no me saludan, nada más no me aceptan lo que estoy proponiendo, nada más no soy el centro de atención, nada más me siento tantito rechazado. Y digo siento, porque muchas veces el 90% de las ofensas que vivimos son ficticias. Dime, no, Cintia, claro que no. Sí, el 90% de las ofensas está comprobado científicamente, que el 90% de las ofensas que vivimos son irreales. Solo hay un 10% real de las ofensas que tenemos. Pero el hámster
trabaja todo lo que da. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo viene y mete sus dardos y hace una revolución. Hace que ahí estén. Así que despojándonos de toda raíz de amargura, vamos a procurar tener siempre, ¿tener qué? Una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Porque no puedo vivir sin amarguras si me sigo manteniendo ofendido. No puedo vivir libre y transparente si me mantengo ofendido o si me mantengo ofendiendo a los demás. Cintia, entonces tenemos que ser perfectos. No, pero en cuanto a mí y en cuanto a ti, dice la Biblia, procura la paz con todos y síguela. Y a veces cometemos ofensas sin darnos cuenta, pero cuando nos demos cuenta, ¿qué nos cuesta ir y decir, oye, ¿qué crees? Pensé en esto y me di cuenta que a lo mejor te ofendí con esto que hice. ¿Y qué creen? Eso libera. ¿Sí? Oye, el otro día venía muy enojada, me preguntaste algo y te contesté muy groseramente. Si te ofendí, te pido una disculpa. O a veces ni siquiera me justifico. Oye, el otro día ibas pasando, pasé con el coche y te eché lodo. Perdóname, ¿no? Tengo que aprender a procurar tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante ¿quién? Ahora, ante Dios es difícil, pero ante los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo trato de vivir una vida libre de ofensa, pero tengo a 10 ofendidos a mi alrededor, ya no importa lo que haga, se van a sentir ofendidos, ¿sí? Pero si cada uno de nosotros toma la responsabilidad de trabajar por ser libres de las ofensas, les puedo asegurar que vamos a crecer como una iglesia fuerte como ninguna otra. No por ser perfectos, sino por aprender realmente a vivir transparentes y libres de la ofensa. Pero esto va a impactar no solo en mi hogar, no solo en mi iglesia, va a impactar mi ciudad, va a impactar mi nación. Así que la ofensa, acuérdense de esto, la ofensa es la trampa favorita de Satanás para tenernos atados. ¿Cuántos quieren vivir todavía en esa trampa? El que ya no quiera vivir en esa trampa, póngase de pie. Y yo sé que estamos esperando ahorita una administración donde, Señor, aquí está mi ofensa. No, yo te voy a dejar un algo. Quiero que a solas, en casa, a solas. Esto funciona si lo haces. Si no lo haces, pues seguiremos atados a las ofensas, ¿va? ¿Sí? A solas en tu casa, cuando tengas un momento de paz y no haya gente corriendo alrededor de ti, ni llamándote por teléfono, ni mandándote WhatsApp, cuando esté todo en paz y apagado, en lugar de prender la tele y echarte una película o una serie, agarra una libreta y escribe todo lo que te ofende. Tú no vas a poder ser sano de la ofensa si ni siquiera sabes que estás ofendido, ¿sí? Y ya que termines la lista de todos los que te han ofendido y todo lo que te ofende, pasa a la página y ahora escribe todo lo que tú has ofendido y las maneras en que ofendes a los demás. Y te vas a dar cuenta que la balanza, aunque no querramos reconocerlo, está muy pareja. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que como yo quiera ser tratado, tengo que aprender a tratar a los demás. ¿Quiénes son las personas a las que más ofendemos? A las personas que consideramos inferiores o más vulnerables que nosotros. Por ejemplo, los padres comúnmente tendemos a ofender mucho a los hijos porque están por debajo de nosotros, entre comillas. Los esposos tienden a ofender mucho a las esposas porque se tienen que sujetar a ellos,
¿sí? A veces las esposas a los esposos porque no está a su nivel. Me estoy explicando. Comúnmente ofendemos a la gente cercana a nosotros, a esa gente a la que tendríamos que amar, cuidar y respetar con más ahínco, es a la que más fácilmente ofendemos. ¿Qué les parece si hoy solamente hacemos una oración diciéndole: Espíritu Santo, cierren su rostro, no, cierren sus ojos, inclinen su rostro y haz esta pequeña pero profunda oración? Espíritu Santo, ven, permíteme ver todas las áreas de mi vida en las que he estado ofendido u ofendida. Quiero entender qué tan gravemente ofendido estoy, pero también quiero ver como tú lo ves, no como yo lo veo. Quiero ver cómo yo he ofendido a los que están a mi alrededor, porque quiero vivir libre de la ofensa. Quiero vivir, Señor, procurando estar limpio delante de ti y de los hombres, porque te creo a ti y tú tienes un plan increíble, majestuoso y glorioso para mi vida, y yo quiero alcanzarlo libre de ofensas. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Denle una ofrenda de palmas ahí al Señor. Damos gracias al Señor por la vida de la licenciada Cintia. ¿Cuántos son libres de ofensa? ¿Cuántos creen que el Señor perdona también nuestras ofensas, como dice su palabra? Y mire, vamos a rápidamente, ya viene el otro grupo. Vamos a preparar nuestras ofrendas. Proverbios 3:9 dice, a ver, lo voy a leer. Proverbios 3:9 rápidamente dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es tiempo de honrar al Señor con lo que Él te ha dado en esta semana, con la bendición que Él te ha permitido. En Lucas también 6:38 dice: dad y se os dará medida buena. ¿Qué más? Medida buena, apretada, revestida y rebosante. Dará, dice, en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que mides os volverás a medir. Y podemos encontrar muchos textos que hablen de la ofrenda, que el que siembra abundantemente, también abundantemente cosechará. Y te invito a que prepares la ofrenda en esta hora y creas que el Señor va a bendecir tu vida, va a bendecir tu negocio, tu trabajo, porque Él es el que da. Él es el dueño del oro y de la plata, y todo lo que le podemos dar el día de hoy a Él es porque lo hemos recibido primeramente de Él. Podemos orar ahí rápidamente. Señor, te damos gracias por las ofrendas, Señor, que tú van a ser depositadas en el alfolí, Señor, en los ofrenderos. Gracias te doy por cada familia, Señor. Bendice en sus negocios, en sus trabajos. Reprendemos al devorador, Señor, todo espíritu de pobreza, de miseria.